Bueno, lo acabas de decir bien, no es más que un niño berrinchudo que reacciona visceralmente a las noticias que se le presentan en el momento. Y yo diría que hay que tratarlo como tal, un berrinchudo e incompetente, pero claro que si no fuera por el puesto que ocupa, pues esto sería de risa y dado que tenemos tantas cosas en común, es un motivo de gran preocupación. Como quedó claro, parece que en este caso fue el comentario de su jefe de gabinete, del general John Kelly, cuando dijo en privado, pues que en realidad no había esta idea de que México fuera a pagar por el muro. Y bueno, lo típico de Trump, ¿verdad? Se le avienta a Kelly y entonces ataca que México es el más peligroso del mundo, pero si te das cuenta, en alguno de sus tweets menciona que lo podemos pagar a través del TLC, lo cual parecería que empieza a revelar que en el fondo está admitiendo que el TLC siga adelante. Por supuesto que no podemos tampoco creerle, porque como vimos hace una semana en su reunión sobre DACA, la bilateral que tuvo con demócratas y republicanos en la Casa Blanca, fue de risa cómo respondía contradiciéndose según a la persona que le estaba contestando. Lo que nos estás queriendo decir, Miguel Basáñez, es que hay que saber leer entre líneas o escuchar entre silencios y voces, en el sentido de que en el fondo está admitiendo que el TLC seguirá adelante, a pesar de las diferencias que existen en este momento, rumbo a la sexta negociación programada para celebrarse en Canadá ya la semana que viene. Es correcto lo que dices, Pepe, y además, hazme el favor, él se molesta porque dice que el superávit que México tiene es horriblemente desventajoso, pero es claro que el superávit lo tienen las empresas, no el gobierno de México, y además, pero esto ya es demasiado pedirle a él, las empresas que se benefician de ese superávit son en su mayoría empresas americanas, que son las que tienen la dominancia en el Tratado de Comercial de México y Estados Unidos. De manera que verdaderamente con sus gentes sí puedes razonar, pero con él definitivamente no. Y yo creo que este último libro, el de Michael Wolff, de Fuego y Furia, lo describe de cuerpo entero, Pepe. Miguel, está en la línea, te decía hace un momento, Armando Guzmán, corresponsal allá en la ciudad de Washington. Armando, te escucha el doctor Basáñez, quien es maestro en Administración Pública de la Universidad de Warwick, en Reino Unido, maestro de Filosofía Política en la London School of Economics, doctor en Sociología, exdirector de Proyectos Especiales de Investigación y Docencia de la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts en Boston, ex embajador de México en Estados Unidos. Nada más, ¿eh? Nada, vale la pena, más que soy amigo de Pepe. Mucho gusto en saludarte, Armando. Igualmente, embajador, me da mucho gusto saludarlo. Déjame preguntarle, ¿cuál es el significado? Por un lado, yo creo que hay que subrayar que el único que habla del muro en este momento es el propio presidente. Que ni Mitch McConnell, el líder del Senado, ni Paul Ryan en la Cámara de Representantes, ni ninguno de los otros líderes en el Congreso habla en serio acerca de este muro. ¿Cuál es el significado de todo esto? Y claro que el presidente es muy importante y es alguien que tiene un voto de calidad en todo. Pero, ¿qué tan significativo, nos explica usted, por favor, qué tan significativo es que nadie más hable acerca de todo esto? Yo creo que lo estás diciendo bien, Armando. Las gentes serias del gobierno americano, republicanos y demócratas, se sienten apenados de las barbaridades y que son imprevisibles con las que va a salir el presidente un día sí y otro también. Y en las conversaciones en privado, bueno, tratan de emitir una imagen y una certeza de que las cosas caminan, pero pues como dices, el presidente es el presidente y en un arranque de locura puede hacer barbaridades, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que hay que tener la doble lectura de esas reacciones viscerales de Trump frente a la preocupación seria
tradicionalmente los republicanos siempre han querido los tratados comerciales y han sido los demócratas los que se oponen, por lo cual es una contradicción que ahora, estando los republicanos al frente de las instituciones, estemos teniendo esta discusión sobre el TLC, y por el otro lado lo del muro, pues no es más que ahora sí que fue su caballito de batalla en la campaña. Es un absurdo, el muro está construido prácticamente en todos lados, pero lo mantiene como una forma de conectarse con su base y es absurdo, pero bueno, ahí estamos, Armando. Por cierto, y los interrumpo en un momento, sobre todo este tema, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha emitido un comunicado negando categóricamente, por supuesto, el hecho de que México vaya a pagar de alguna manera por el muro fronterizo, y dice que, bueno, desde luego México rechaza esta afirmación absurda de considerar a nuestro país como el país más peligroso del mundo. Dice que el comunicado dice textual: nuestro país no pagará de manera alguna y bajo ninguna circunstancia un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México. Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional. Es lo que dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. México no negociará el TLC ni ningún otro aspecto de la relación bilateral por medio de redes sociales o los medios de comunicación, Miguel Basáñez. Es totalmente correcto. Yo suscribo la posición de la Secretaría, porque no podemos estar, es cierto que las redes sociales son el medio moderno de comunicación entre los jóvenes, pero no entre los gobiernos, por favor, y parece que esa es la postura de Trump, de tratar de iniciar guerras, amenazar presidentes, insultar países, todo a través de sus tuitazos. Es el comandante en jefe de Twitter, Pepe. Armando Guzmán, concluimos. ¿Es necesario hacer este tipo de pronunciamiento, embajador? O sea, en realidad el gobierno de México tiene que responder a este tipo de cuestiones cuando sabemos que en realidad están basadas en el hígado del presidente en el momento en que las escribió. Yo creo que es importante que la comunidad mexicana en ambos lados de la frontera vea el respaldo del gobierno y de las gentes en los dos países, de los mexicanos en los dos países, e inclusive de los propios americanos serios que no suscriben las barbaridades del presidente Trump. En ese sentido, me parece que no debe uno dejar pasar todas estas expresiones tan groseras y además absurdas, porque finalmente no las basa en datos, no las basa en certezas, son simplemente ocurrencias como esta de que México es el país más peligroso del mundo. Por favor. Son las tácticas de Donald Trump para ser el más peligroso del mundo. Claro, son las tácticas que suele utilizar Donald Trump con sus contrapartes para debilitarlos previo a una negociación, o dicho en lenguaje muy de la Ciudad de México, muy de las taquerías, le mete ruido al chicharrón. Es correcto, y además la verdad es que Trump opera como el coordinador de campaña de López Obrador, porque con cada barbaridad que hace inflama a la base que apoya a López Obrador, y por supuesto que levanta aún más los avances que lleva Morena entre la población mexicana.